Hola, buenas, estamos otra vez por aquí en Sherlock Holmes y vamos a continuar donde lo dejamos el otro día. Así que nada, reanudamos y lo dejamos en que estamos en Group Street y vamos a ir a hablar con Marley, ¿vale? Teníamos ya más o menos esto hecho, ¿vale? Pero nos faltaban algunas cosas. Entonces vamos a continuar por si acaso no me quiero confundir. Y a ver, yo creo que Charles es culpable, pero por si acaso vamos a continuar. Entonces teníamos que ir a ver, ¿dónde está la tarjetita? Aquí. Número 8 de Group Street, Londres. Entonces vamos a ir al número 8. Que esta no es. Esta es Sherlock. Ya. No sé si puedo preguntar. No. Este no tiene ni número. Road. Pero queremos ir a Group Street, claro. Excuse me, where is Grub Street? I'm not entirely sure, but I think it's the street going up the hill, not far from here. La calle que sube la colina. No, este es Row. Postbone, ese raro. Vamos a preguntar a este, a ver. La calle que sube la colina. Excuse me, where is Grub Street? I don't know. Nadie lo sabe. Pero bueno. A ver, vamos a mirar esta otra calle un segundo. No, esta no es y esta no creo que sea tampoco. No, ¿será para allá? ¿Puede ser? A ver. A ver, un segundín. Group Street, Group Street. No, vamos a preguntar a esos señores. No me deja. Esta sube. Puede ser esta. Aquí está Group Street. Grub Street. Y es el número 8. Estamos en el 1, 2, 5. ¿8? ¿Esto es? Parece que es aquí, ¿no? Vamos a investigar primero. Fresh scratches. Sí, pero quiero andar. Ah, vale. Se había quedado pillado ahí. Something large and heavy was dragged here. Hello there, my man. Is your boss in? Sorry, I'm too busy to chat. Pues vale, señor. Qué antipático, de verdad, ¿eh? Vamos a preguntarle a este. Hello there, my man. Is your boss in? Ah, he's in his office. It's the door near the female statue in the corner of the workshop. Horse of Pedro Alvarado. He was a conquistador, I believe. Supongo que será aquí, ¿no? Apparently, Marley has built multiple statues of Takunuman. Mr. Holmes, you must forgive my escape at the club. It wasn't a safe place to talk. And it's safer here. Yes, better here. Not my office. I have secured my foundry, you know. Ah, reassuring. A ver. Antes de nada, a ver, estoy haciendo esto para continuar con la historia y continuar un poco por cómo iría. Pero vamos, que yo tengo clarísimo que es el hombre, es el Charles. Pero bueno, yo estoy continuando por eso, para que vosotros lo veáis, cómo sería si continuásemos preguntando, etcétera, ¿vale? Y básicamente eso. Entonces, bueno, eso, era para deciros eso, ¿eh? Vamos a continuar. A ver, Zacarías, vamos a preguntarle por el señor este. Yes, he was a A ver qué nos praised dice. friend. Such good karma until yesterday.
Fotografía. Do you recognize the unwell man in this photograph? By Jove, albeit. Yes, that's him. The poor fellow met his end in Guatemala. He was struck down by a terrible disease. You were friends? Not really, but he was an active member and a courageous man. Too courageous. You can't fight against the Quiche gods. And Expedición. what of the expedition? You were seeking a Mayan temple. Yes, the temple of Tekun Uman. Another one of Charles's stupid ideas. We found it, but there was some kind of strange force that prevented us from entering. An evil aura. It was Tekun Uman's emanation. We could all feel it. Albeit its disease worsened suddenly, there was nothing we could do. And now, with Zacharias' death, the curse has reawakened. After 14 years. Prophecies are timeless, even in the beyond. There is no escape. Did Zacharias believe in the prophecy? It is not a matter of belief, don't you understand? Zacharias was convinced that we could stop the curse by studying the calendar. What insanity! He sent me a message. He wanted us to visit the club and try to convince Charles to remove the calendar from the awards ceremony. But you didn't go. I knew Charles would refuse. Anyway, studying the calendar wouldn't help. Tekun Uman is far too powerful. Your relationship with Charles Yellingham is... Not friendly. Well, it is reciprocal. You know, most of his expeditions are failures because he is too focused on his hypothetical career to be in politics. He has political ambition. That would be an understatement. He has ambitions for the House of Lords, and the club is his means of achieving this. It's also the reason for his disastrous management. But he still succeeds in finding money. I wonder how. Vale, vamos a What's your opinion preguntarle on un poco de Tekun todo, Uman's porque statue si no... having disappeared? I don't know, but I have nothing to do with it. Nothing. Con la estatua, fotografía del club, orden de registro, construcción de la estatua, llave del club, calendario maya. De la estatua, fotografía del club. A ver, But in fact you do. You made the statue. tiene That's sentido, true. ¿no? But it was 10 years ago. You can't blame me for that. Don't you think so? After all, it is the statue that is responsible for killing. No, it's Tekun Uman. A mí no me intente liar, Imagine señor. that a simple statue replica would be chosen by Tekun Uman. Nobody. A ver, vamos a investigarlo un poco, ¿eh? Negligente. Amuletos, encantamientos de protección. Parches de cuero se apegan los codos. Anteojos, los necesita para su trabajo, miope. A ver, yo no creo que sea miope porque tiene estas cositas, entonces supongo que los necesitará para lo que trabaja, ¿no? O sea, quiero decir. Uy, ¿qué es esto? Qué asco. No os la sientas, olor a aceite. Y me falta, espera, que me falta el de... El de aquí, el de la mano esta, creo. Sí. Dado de trabajo delicado, trabajo con objetos toscos. Ay, nunca lo hago bien, de verdad, ¿eh? Estoy enfadada. A ver. Estos sí, pero estos no. Bernard Marlin aún no ha cumplido los 45 años. Es director de la fundación y miembro del club de arqueología. Es negligente, seguramente vive solo. Bernard es un hombre supersticioso, lo que se deduce de los muchos amuletos que lleva. Está claro que pasa mucho tiempo sentado en el escritorio de su despacho y trabaja con objetos afilados y aceite de motor. Necesita anteojos para su trabajo.
I have to leave you now. I've got paperwork to do. And we've spoken too much. He could hear us. Tekun Uman. Creo que este tiene Well, miedo. goodbye then. No creo que él sea... Vamos a ver si podemos investigar algo más. A ver. La, 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 la. I'm sorry, I'm too busy to chat. Es que estos no van a hablar, básicamente. A ver, creo que ya tenemos todo, ¿no? O sea, quiero decir... Vamos a ir aquí. Pero creo que ya está todo. Yo sigo pensando que ha sido el Charles este, que les ha engañado, ha dicho que había una... Pero es mentira, o sea... ya está. No hay más. Yo sigo pensando eso. Porque si no... A ver, tampoco tengo más cosas que averiguar. Bernard Marley. Pero claro, ¿dónde averiguo más sobre este señor? O sea... My archive. I can always consult with it if Tampoco needed. tengo más que averiguar. Entonces, pues... Sí. Vale, continuamos. So, Charles, I believe that it's time to pass on the leadership of your club to someone else. I don't understand. You were charged with the murder of Zacharias Greystoke. You murdered him for money and to further your career. What? This is an outrage. I have powerful connections. You will regret this. A ver, si Richard mató a Zacarías Creston, el móvil fue obtener su colección de antigüedades. El dinero le había ayudado a pagar sus deudas y impulsar su influencia política. Debe ir a la cárcel. Cuando nos echéis pistas... Aceptar la decisión. Serán los aprendidos guardadas. Pulsa no si quieres hacer otra. Sí, perdón, Sí. Vale, continuamos. Father, Mr. Orson Wilde is here, and I'm going to stay with Miss Alice. What? Did you forget? Orson Wilde, you know, the star of American theatre, and he's visiting and staying with us. You did forget? No, not that. I meant you wanting to stay with Miss Alice. Yes, that's right. Miss Alice suggested it. She told me you couldn't possibly refuse. Vamos a dejarla, ¿no? If it's really what you want. It's the perfect solution, Mr. Holmes. Don't you agree? Guess what, Mrs. Hudson? Mr. Wilde is here to study my father's character for his next play. And he won't be disappointed, will he? Father is so pig-headed. I ¿Y este señor can't qué le pasa? ¿Por qué va así believe it. The vestido? great Sherlock Holmes standing in front of me. I'm sure that our two brains will. Brains. A ver, señor, ¿qué le pasa a usted? A ver si lo hacemos bien esta vez. Pañuelo. Va a la moda. Bueno. Eso habría que ver.
Orgullo americano quiere llamar la atención. A ver, yo diría que quiere llamar la atención, también te digo. Este señor tiene pinta más de francés. No sé por qué. Es narcisista. No sé si... Vale, digo, no creo que sea así. 60 años es una estrella americana del teatro que ha venido a Londres para meterse en el papel de Sherlock Holmes. Es probable que haya comenzado a estudiarse el papel. Fuma la misma marca que Holmes. Es narcisista y va a la moda. Admira su propio reflejo. Lleva un alfiler con la bandera americana para llamar la atención. Mr. Wilde, your room. Charming. This is such a fascinating city. We need to talk. I'd rather not. You're going to be angry again. Goodbye, Mr. Wilde. Is it 5 o'clock already? I think I might go and ask Mrs. Hudson for some tea. Un segundo. A ver. Una estrella americana del teatro está visitando a Sherlock Holmes para meterse en su papel cuando un curioso incidente nocturno los mete a ambos en un caso. ¿Qué descubrirá esta extraña pareja? Sí, a ver. Oh, Wilde's already making himself at home. Vale. Wilde truly has a perfect disguise kit. Do actors really need all this? This must be grease paint. I use the same brushes for makeup. Face powder of an excellent quality. I forgot my hat. Father, I'm just checking, you've got something on your face. Is it makeup? it might be. Practicing my disguises, you know me. No, don't touch that! Este señor es gilipollas. Ya me cae mal. Ah, Mrs. Hudson, with our tea. Not quite. We have a visitor. However, the lady is not so much angry as perplexed. Good day to you, gentlemen. My name is Mary Sutherland. I have come to you, Mr. Holmes, because I would give everything I have to know what has become of Mr. Hosmer Angel. Why the haste, Miss Sutherland? Mr. Hosmer Angel has disappeared, and my father, Mr. Winterbank, will do nothing. It makes me so angry. A ver. Hombre, yo digo que es un anillo, ¿no? De compromiso.
Bien, he hecho bien. A ver, Mary Sutherland es una joven de buen carácter y 25 años de edad. Es corta de vista, no se ha dado cuenta de que lleva los botines disparejos. Mary es joven, adinerada, está comprometida. Mr. Windybank is your stepfather, surely, since the name is different? Indeed, I call him father, although he is barely older than myself. And your mother is alive? Oh, yes. Although I wasn't best pleased when she married again, and so soon after father's death, and to a man so much younger than herself. Ay, voy a estornudar otra vez. What is your connection with Mr. Hosmer Angel? I met him at the gasfitter's ball. Mr. Windybank did not wish for me and Mother to attend. He never did wish us to go anywhere, but this time I was quite set on it. Fortunately, he left for France upon some business, and so didn't have any say in it. And I met Mr. Angel that night. We met again after that and would take walks together. But then Father returned, and we could no longer meet. ¿Renta? Do you have your own income? I do, from an inheritance. It was left to me by my Uncle Ned in Auckland. Then you have all that you could wish for, naturally. Well, I live at home and don't wish to be a burden to my family, so they have the use of the money. Why was your stepfather against your going anywhere? Well, he didn't like anything of that sort. He used to say that a woman should be happy in her own family circle. A ver. Did Mr. Hosmer Angel make no attempt to see you? Well, Father was going off again in a week, and Hosmer wrote and said that it would be better for us not to see each other until Father had gone. After that, he stopped writing. Were you engaged? Oh yes, Mr. Holmes, right after the first walk that we took. Where does Mr. Angel live? Vamos I a don't know preguntarle la exactly. dirección para I address all of ir his a letters verle, to the Leadenhall básicamente. Street post office for collection. Is there anything else that you can tell me about Mr. Angel? He is a very shy man. He would rather walk with me in the evening, so as to be discreet. I put him Por a missing persons discreción, notice in last Saturday's Chronicle. Here's a copy, and a letter from him. Haha, a love letter. Yes, I see. As I Este anticipated, señor es this gilipollas, es que me cae validates my fatal. deductions perfectly. What deductions, Mr. Mr. Wilde, Holmes, tell her. A ver, tengo un gato en medio. A ver. Ingresos de Mary. El tío de Mary, Sutherland, le dejó una herencia. Ella permite que su familia haga uso del dinero mientras viva con ellos. Esto no tiene nada que ver. A ver, Mary tiene mala vista, pero no es miope. Vale. Salimos. Me ha dado fuerte, ¿eh? A love letter? Aren't you dying to read it, Holmes? Vale, a ver. Vamos aquí. Vale, una estrella americana del teatro. Esta caso de Mary tal. Vale, doy por. Mira, ¿qué es esto? Anuncio público de desaparición. Un caballero que responde el nombre de Hosmer Ángel ha desaparecido misteriosamente. El señor Ángel mide más de 1,70 m. Es de complexión fuerte y piel cetrina. Es moreno, con patillas pobladas y bigote. Es probable que lleve anteojos tintados. La última vez que fue visto, el señor Ángel llevaba una levita de seda negra con chaleco negro y pantalones de mezclilla. Chris Harris se sabe que estuvo empleado en un despacho de Leanden Street. Se dispone de información. Por favor, preséntese en comisaría. Se recompensará a cualquiera que sea de ayuda a la hora de encontrar a este caballero. Ay, por favor, Mi amor, por favor, no te preocupes, cielo. ¿Acaso crees que le diría algo a tu familia? ¿Que de amor no entiende? Pasamos juntos un tiempo maravilloso cuando tu padrastro estaba en Francia. Fue corto, pero bastó para saber que eres mi vida.
Desde este momento quiero pasar cada minuto contigo. Si solo fuera posible, te quiero muchísimo. Espero como agua de mayo a que tu padrastro vuelva a irse de viaje, para que podamos volver a vernos. Hosmer Ángel. Uy, no. This is strange. The love letter is typewritten. A ver. Tiene atención en encontrar. Fairly common ink, nothing special. Good quality paper, quite smooth. Ay, joder. Vale. ¿Y me explicas qué tengo que hacer? No, no quiero We had a saltarlo. wonderful time together, didn't we, while your father was in France? Hosmer Angel decided not to leave his signature. I'm waiting for the moment when your stepfather leaves once more. Miss Sutherland only met with Hosmer Angel while the stepfather was absent. Let's study this letter more closely. A ver. Mi amor. There are some letters with typographical defects. Miss Sutherland, do you have any other letters from Mr. Angel? A ver, esa M estaba rara, sí. La verdad. But I've brought my father's letter from Paris. Here it is. The stepfather's letter is also typewritten. Por favor. Fairly common ink, nothing. Quite common paper with a light yellow tint. Esperanza de que os encuentre con vosotros. Francia es un país bello de admirar, pero igual que cualquier otro. Hay aquí granujas que engañan y maltratan a sus mujeres. Los hombres de hoy son tan inmorales que no dudarían ni por un momento romper el corazón. Espero que seas obediente y que cuides de tu madre. Sigue mi consejo, quédate en casa. Volveré pronto a tu padre. I hope that you'll be an obedient girl. Take my advice. Stay at home. Tu padre. Miss Sutherland's stepfather's signature. The stepfather is trying to keep the daughter at home. Let's study this letter more closely. There are some letters with typographical defects. O sea, básicamente es lo mismo, ¿no? Defects. They merit further attention. This letter has a defect. It's the same letter with the same defect in both instances. A ver. One more letter with a defect. ¿Dónde está en lo de Francia? Another letter match with the same defects. Fue corto pero bastante para saber que eres. Cada minuto contigo. La H. One more letter with a defect. Y a quien aprovecho la Another H letter match with también. the same defects. So, based on the specific defects, we could say that these letters were composed on the same typewriter. Si hago parones. Es que, salje. Vale, a ver. No. Vale. A ver. Misma máquina de escribir. Las cartas tienen los mismos defectos tipográficos. Son escritas en por una única persona en la misma máquina. A ver, yo creo que es de la misma máquina, ¿eh? Porque si pongo de otra máquina, ahora mismo es indiferente. Luego probamos a ver. Pero yo creo que es de la misma. Espera, que hay más. Vamos a... Vale. Aquí. Maris tuvo la oportunidad de alternar sin que su padre lo supiera. Vale. Carta, tal. Las cartas del paso y de Hosmer Ángel tienen ambos... Vale. ¿Hay más o qué? ¿Puedo juntar alguna más? A ver. Comportamiento extraño. Por alguna razón, Hosmer
Ángel solo se reunió con Mary cuando su padrastro estaba de viaje. El padrastro de Mary no estaba al corriente de su relación con un hombre introvertido y tímido que no quería causarle problemas a Mary. A ver, en un principio yo he pensado esto, pero al ver lo de las cartas, yo creo que algo hay ahí, ¿no? O sea, quiero decir, el padrastro de Mary mintió. No salió de viaje de negocios porque había descubierto que Mary le estaba desobedeciendo. El padrastro de Mary salió de viaje de negocios, lo que le dio a Mary la oportunidad de reunirse en directo con Hosmer Ángel. Voy a dudar. Me voy a quedar con la duda. Pero... A ver. La familia tiene interés en que Mary permanezca soltera, así tienen acceso a su dinero. Mary y su padrastro confiaban el uno en el otro. Mary se quedaría en casa porque su padrastro... Vale, yo creo esto. Entonces, al creer esto... Uy, 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 uy. Espera, Esto... ¡Ah! Vale, el señor Hosmer Ángel es un estafador que contrató al señor Windybank para mantener a su hijastra y su dinero cerca de casa. El señor Ángel hizo lo que se le pidió y desapareció. Tengo muchas dudas. Puede ser que Hosmer Ángel fuera eso, o puede que sean el mismo. Claro, es que puede que sean el mismo, porque justo cuando él se va de viaje, él queda. Y cuando no está de viaje, ¿sabes? A ver, vamos a leer, Así tienen acceso al dinero, ¿vale? Son de la misma máquina, así que serán la misma persona. O sea, quiero decir, doy por hecho, ¿no? Porque si le doy aquí ya no coinciden. Ya. Marítimo... Yo creo que es la misma persona, porque han hecho la misma... con la misma máquina, ¿no? O sea, You should try to let Mr. Hosmer Angel vanish from your memory, as he has done from your life. Then you don't think I'll see him again? No, I señora. fear not. Then what has happened to him? Your stepfather married your mother for her money, and also enjoyed the use of your income. Además han dicho que era But más with joven your personal advantages, it was clear mucho más that you joven would que la not madre, remain entonces single claro, for tiene long, sentido. even with him keeping you at home. He disguised himself and reappeared as Mr. Hosmer Angel. He brought you as far as the church door and then conveniently slipped away. To bring you to this conclusion in such a dramatic manner that it would leave a permanent impression upon your mind. You have been cruelly tricked, Miss Sutherland. Me parece muy feo, Oh, Mr. Holmes. No, I can't believe it. But we were engaged. Oh, it's horrible to think about. But thank you for all you have done, Mr. Holmes. Holmes, you could have been more diplomatic. No. O sea, quiero decir, me parece decirle la verdad, porque si no me voy a vivir engañada y no es plan, o sea, quiero decir. A ver. Pero bueno. What is going on? La luz del cuadro ese que había ahí. Mr. Holmes, is everything all
Oh my God. Go back to your flat and stay there with Kate. A ver. It's ticking. Hace tic-tac. Esto va a explotar, señor, por favor. No, es que esto va a explotar. No lo abra. A ver, yo lo he dicho, ¿no? Quiero decir, yo he avisado. It's ticking. Sí, hace tic-tac. Hace tic-tac. Escúchame, ¿y cómo no lo abro? Que no quiero abrirlo. I see Vale. wires inside. They could be connected to the cover. Vale. Alguien quiere matarnos, básicamente. A fancy ticking homemade gift from a secret admirer. I have 2 minutes to defuse it. There are wires attached to the bell and hammer. When the alarm triggers, the bomb will explode. Aha! This solenoid protects the bomb from being easily diffused. If it loses its power supply, it will close contact between the secondary chain wires and the bomb will explode. A package with explosive material. There are wires going in and out. It's useless to predict how they might be tangled up inside. A source of electricity for the detonation. Vale. A ver, de aquí no puedo desconectarlos porque ha dicho que explota, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, pues ahí explota. O sea, quiero decir, no ha sido buena idea. Vale, a ver. A ver. De aquí, por ejemplo. Vale. Y de aquí. Vale. Ahora, claro, esto va por aquí. Entonces, este. Vale. Y este rojo. Vale. Y entonces desconecto este. ¿Está? ¿No? No sé qué he hecho. Vale, y este. Y este. No sé cuál me queda, ¿eh? Este. Ahora. ¿Están todos ya? ¿Me falta alguno? Está todo yo, ¿no? Yo he desconectado todo, ¿no? There are wires attached to the bell and hammer. When the alarm triggers, the bomb will explode. A source of electricity for the detonation. Pero si ya está todo. A package with explosive material. There are wires going in and out. O sea, que decir, si desconecto todo, no explota porque está desconectado, señor. Este está desconectado. Este también. 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 Este. ¿Algo más tengo que hacer? Uy. No sé qué he tocado, What happened? Just a small bomb. Somebody wants to kill me? What for? I don't believe that you were the target. Este señor es gilipollas. Es que me cae fatal, ¿no? Mr. Holmes, are you all right? I saw the bloke. I tried to catch him, but he escaped. ¿Este niño? ¿De dónde ha salido? Can you describe the man? He was thin, about 5'5", with black hair and a hair lip. Wiggins, tell us everything you saw. The fellow was watching your place, so I thought maybe he's a client. But then he took something out of his jacket and threw it, smashing your window. I shouted at him and he took off. I grabbed him by the sleeve, but he wriggled out of his jacket and left it. I'm sorry I didn't catch him, Mr. Holmes. You did very well, Wiggins. Vale, ahora tenemos que mirar la take a look at that chaqueta. Here it is. Good job, Wiggins. Here's a penny. Oh, thanks, Mr. Holmes. Qué triste.
Le da un penique. A ver. Son unas prendas, bla, bla, bla. Vale. Who tried to kill me, Mr. Holmes? A usted no, gilipollas. Es que qué asco le tengo, es que no lo aguanto, ¿eh? A ver, llevaba una navaja, básicamente, ¿no? JT are the JT owner's es el del initials. propietario, JT. Let's see Vale. what's inside. Ah, la, 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 la. There could be a hidden message that's been written with some lemon juice. Este señor me cae No, fatal. don't touch anything else. Es que qué asco lo tengo, de verdad, ¿eh? There are ink stains on this piece of paper. I could read the text with the help of my analysis table if Wilde hadn't already destroyed it. Levantaos, Mohawk. Bueno, como se diga. Sacad las hachas. El rey Jorge, decidle. No a las tasas de su té importado. Vanas las amenazas, como vano el pensar que nuestras muchachas y mujeres se obligarán a tragar. El maldito Boea. Levantaos, pues muchachos, marchad con premura. Reunidos con vuestros líderes, el dragón verde. Y... Vale. A poem. But what does it mean? This isn't a poem. It's a song called Rally Mohawks. Yo creo que es este señor, That ¿eh? great moment Fíjate lo que te when digo. America rebelled against England's dominance. Then rally, boys, and hasten on to meet our chiefs at the Green Dragon. And I bet they hoisted a tankard of ale and invented a new nation. Along with deciding if this was the week they got to dump some tea into yon harbor. Why ever did he keep such a song in his pocket? A ver. Orson destrozó deliberadamente la mesa de análisis y las pruebas que dejó el atacante. Orson solo quería ver con las pruebas, fue una coincidencia. Por supuesto que no. O sea, quiero decir, está claro, ¿no? Y esto es nada. Nada. Vale, no tengo nada más. Archivos. Vale, vamos a los archivos. A ver. Química, venenos, heridas, marcas y emblemas, artes marciales, criminalística, no. Esto es por años, tampoco. Enciclopedias. Historia. Aquí. Una canción de historia de el dragón verde, taberna del dragón verde. La taberna del dragón verde era un establecimiento que sirvió tanto de casa de comidas como de lugar de reunión y estaba ubicada en Union Street, en la parte norte de Boston. A principios del siglo XIX se abrieron por toda Europa una serie de réplicas de dragón verde. Una de ellas se encuentra en Londres, cerca del puerto, en el distrito de Whitechapel. Here it is. Vale. Hay una taberna del dragón verde en Londres, cerca del puerto del distrito de Whitechapel. That's all I can do for now. Let's try and get a few hours of sleep. How can you sleep when there is someone trying to kill me? Señor, que no le matan a usted, qué pesado es, la verdad. Qué asco. Uy, qué susto. Qué asco le tengo. No le aguanto, es que no le aguanto. El señor este. Le estoy cogiendo mucho asco. A ver. Tap. Tap, 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 tap. ¿Cómo? ¿No? Hay que ir a... cerca del puerto del distrito de Whitechapel. Pues eso. Ah, a lo mejor me tengo que disfrazar. Yo qué sé. Batín. No. De resaca, traje médico, de bandido.
pone ahí? Ah, de granjero. Mismamente, ¿no? A ver. He's so funny. A map of London and its surroundings. Could be useful. Oh my, I see you and Kate are best friends all... Ahora. No podía hablar con ella, coño. Did you sleep well, Kate? Very well, thank you, Father. Is that Wilde? Whatever is he doing now? He's transforming you into a legend. Oh, silly man. Kate, what's the matter? Well, I just came by to tell you that I'm going to the zoo with Alice. We'll be having lunch in town. That's kind of her, but I'd rather you didn't take advantage of her generosity. It's my birthday today, Father. Ah, a ver, I fooled you, didn't I? Of course I remembered. Here's some spending money. Go and enjoy your special day. All right. I'll go then. Kate. You never do anything right. All right. Come here. I've had enough of you not caring about me. I do care. I've just had a difficult night. Yes, Alice told me about the bomb, but you wouldn't. Kate, I only want to protect you. You don't understand anything. I wish Alice would adopt me. Don't be ridiculous. I don't know why my parents entrusted me to you. Did they really know you? Kate, come back. Damn it. Such a waste. This Alice, I have an odd sense about her. It's as if she's playing with Kate's feelings. ¿pero quién es Alice? Yo no This sé would quién be es a good esa. opportunity to investigate Alice's flat while they're absent. And anyway, it'd be better to visit the Green Dragon Tavern during the evening. Vale, a ver. Es la habitación de Alice. Que es esa de allí, básicamente. Otra carta. Señor Holmes, mi nombre es Amanda Jelligan. Soy la esposa de la esposa de no de los más respetados y nobles ciudadanos de Londres, Sir Charles Jelligan, a quien usted ha encarcelado con deshonor por un crimen que no cometió. Le informo amablemente de que su incompetencia quedará patente gracias a los muchos contactos que atentamente no me interesa tu vida. ¿Aquí? ¿No? ¿Cuál es la habitación de...? ¿Cuál es la habitación de la niña esta? Extraña, pero bueno, por favor. ¿Está abajo? No sé. Mrs. Hudson is not at home. No. Es que no sé cuál es la habitación. Force is not an option. I should find another way inside Alice's flat. Vale, por atrás. A back room. Ah, no, esto es Interstellar. Vale, ¿puedo Better ir not por go atrás? outside. The journalist would Vale, ¿y notice cómo entro? ¿Cómo entro? A ver, ¿me explicas? Por la ventana, yo qué sé, señor. Pero bueno. Por el balcón. ¿Qué está pasando? Pero bueno. Claro, nadie me ha visto, ¿sabes? Quiero decir. Pero bueno. Puedes usar a la vez distintas zonas para levantar... Vale. A ver. El 1 no me va a dejar, está claro. No, me he confundido. A ver. Vale, el 1 es, pero...
Claro, tengo que... me he perdido. A ver. Es el 1. ¿Y el 2? No. Es el... es el... A ver, por favor, ¿te puedes cambiar? Gracias. Vale, esta es esta. Y luego para este... que no me acuerdo qué botón era. No sé cómo lo usaba. Aquí. Este. No, este. ¿No? Pero bueno. No lo entiendo. A mí me lo explicas, ¿eh? A ver, pasar pasa, quiero decir. A tomar por culo, ¿no? Ya está. ¿Qué más da? No tiene sentido. Querida señorita, gracias por su último envío de camisas para mi primo. Son magníficas. Como les dije, este sábado asistiré al desayuno de bodas de mis queridos amigos, así que tengo que estar divina. Por favor, asegúrese de terminar mi vestido para el viernes como tarde. Mandaré a por él mañana. Uy. Alice has recently used this. It appears that Alice sleeps in this armchair, as uncomfortable as that must be. A soothing drug to aid sleep. A ver, oler primero, ¿no? It has no smell. ¿Lo pruebo? No huele a nada. Será agua, ¿no? It has a bitter taste. Me voy a morir. No smell, bitter taste. It's a tincture of barbiturate. Alice prepared a gift for Kate. Ah, pero yo quiero She saber remembered qué... her birthday. Well, women are good at that sort of thing. Yo quiero saber cuál es el regalo. Pero bueno. A phonograph cylinder. Me lo guardo, ¿sabes? ¿Qué es esto? Ah, vale, esto es así. Por esta no es. Entonces, entras por aquí, pin, pin, pin. No, entras por aquí, tampoco. Es la siguiente. Fiu, 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 fiu. Por aquí. Tin, 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 tin. Y vas por aquí. Pin, 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 pam, 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 pam. Pam, pam. A ver. Pam, 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 pam. No. Este. ¿Por este? Cookie, ¿qué haces? No. ¿Este? Ya está. Vale. Querida Alice, si lees esta carta es porque ya he dejado este mundo y la enfermedad me ha vencido. Procura por favor no entristecerte, querida, porque he tenido una buena vida. Solo lamento que te quedes sola y te envíen a saber quién, con una familia desconocida. No me fío de las instituciones. Se portaron muy mal con tu padre. Por favor, pero ten valor, mi ángel. Conoces los secretos que te permitirán comunicarte con las almas de los muertos. Hablaremos pronto, tu tía. Alice's childhood was spent with her aunt, until the aunt's death. Vale, querida Alice, pensar en ti me ha hecho recordar el pasado y como bien sabes siempre me he preocupado cada vez que te enviaban a vivir con otra familia. Esperaba que encontraras la felicidad, pero la gente es cruel y me enfurece pensar que tú, tan miserable casa tras casa, acabarás sirviendo antes de, que formando parte de la familia. Has sufrido mucho. Pero te felicito por tu 21º cumpleaños, ya ha pasado todo. Has crecido, eres independiente y hermosa, te deseo la vida que te mereces, con tanta felicidad como sea posible. Tu amiga Ana.
Alice was unhappy with all of her adopted families. Se levanta pronto, a pesar de que la lámpara de su habitación sigue encendida hasta tarde. Le encarga trabajo a un rapaz, creo que se llama Wiggins. Su amigo, el Dr. Watson, siempre está cerca, parecen muy unidos. El inspector Lestrade lo respeta, aunque nunca trabaja con la policía. Kate es muy dulce, honesta e ingenua, pero el señor Holmes no pasa mucho tiempo con él. She's spying on me. Sí, te está espiando. A ver. ¿Qué había en la habitación? Vale, esto y esto pues esto es para la habitación de Alice. It looks as though Alice has not slept here for a long time. Pero bueno. ¿Qué es esto? A ver. Sarah de Bouvier is Alice's mother. Strange taste in literature. Pues muy chulos. Estimada señorita de Bouvier, quería informarle de que su contrato de alquiler está preparado. Puede venir a recogerlo cuando le resulte conveniente, cualquier tarde de la semana. Señora Hurson, casera. Her full name is Alice Floella Hamilton. Alice used her mother's name to lease the flat. Kate probably sleeps here. Qué susto. Me he asustado, por favor, quiero bajar. ¿Quiero bajar? ¡Quiero bajar! Gracias. No bajaba. Me estaba poniendo nerviosa. This lock is quite new. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero bueno. Pero por favor. Señora, está usted mal de la cabeza, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? The wheelchair is the same as the one in the photograph above. Yo tengo miedo. O sea, no sé si entrar aquí o irme corriendo. ¿Qué es esto? Louis Napoleon Bonaparte. Esta señora, pero está mal de la cabeza, ¿eh? It's my distant ancestor, Horace Vernet. ¿Me está haciendo vudú o cosas raras? Pero bueno, señora. William Hamilton. But I know him. He was a bandit who I arrested 20 years ago. Señora, por favor, me da miedo. Alice knows about Zacharias Greystoke, the victim from the bowling club. I solved that crime. No, este no. Vale. Alice knows about Zach. Vale, vale. Alice is talking with her father, William Hamilton. Vale. Era el padre de Alice. Fue arrestado por Sherlock Holmes. Murió en 1800. Ah, ¿se está vengando de mí? Puede ser. Ah, hay que mirar en los archivos ahora. Importante. A ver. Charles Darwin, English naturalist and geologist. Pero bueno, esta señora está mal de la cabeza, ¿eh? Uy, ¿qué es esto? My word, look at this setup. Alice practices spiritualism. No, no, esto estaba claro. O sea, que decir, tampoco tiene... Abraham Lincoln. Está todo ya, ¿no? A ver. Ya está todo registrado. ¿Me falta algo, no? ¿Sí? ¿Aquí? Aquí me falta algo. Ah, los cajones. Un suicidio colectivo que saldrá con 26 muertos en Ceuta, España. Los cadáveres de 27 personas, 4 niños incluidos, han sido hallados en Ceuta, España. Los fallecidos, que eran miembros de la veneración a la muerte, consumieron un refresco aderezado
conociendo y sedantes. La policía solo pudo salvar a una joven, Alice Floella Hamilton, la dama que no sufrió ningún daño alguno, pero se halla conmocionada. No es capaz de, por el momento, de arrojar luz sobre algún triste suceso. Y... I finished here. Time to go. Ah, vale. A ver. Tenemos... una joven con una afición primera que cree que tiene la vida de comerse con los muertos. Trabaja como periodista para ganarse la vida. Vale, esta es esta señora, ¿no? O sea, perdón. Esa es esta, ¿no? Que es la vecina. Hay que ir aquí. Vale, me tengo que disfrazar de bandido. Entonces vamos a ir... Vamos a irnos. ¿Esto qué es? It's shut tight. Vale. Vamos a irnos otra vez para arriba. ¡Ay! Aquí. Me voy a disfrazar de bandido, me ha dicho. De bandido, ¿no? Aquí. Vamos al tocador. No, un bandido con gafas. ¿Puedes? Gracias. Este mismo. Y lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente episodio continuaremos. Espero que os guste. Si es así, me lo podéis decir en los comentarios. Y nada, hasta el próximo vídeo.